El millonario abandonó a su esposa e hija y se fue con su amante. 3 años después, quedó en shock. Rebeca estaba sentada al borde de la cama, mirando por la ventana el movimiento silencioso de la Ciudad de México al caer la noche. Las luces de los edificios brillaban, reflejando una vida que parecía muy lejana de su realidad. En esa misma cama, donde ahora se sentía tan sola, hace 7 años había comenzado lo que todos consideraban un cuento de hadas. Era el matrimonio perfecto para una mujer de su clase social, decía su madre, doña Carmen, orgullosa del arreglo. Recordaba cómo todo parecía mágico al principio, pero era una magia forzada, construida por los intereses de sus padres. Don Ignacio, su padre, había hecho todo lo posible para asegurarse de que Rebeca se casara con Arturo, un hombre 10 años mayor, dueño de uno de los edificios empresariales más grandes de la ciudad. Para ellos, era la oportunidad de unir 2 familias influyentes. Para Rebeca, era una prisión dorada de la que no sabía cómo escapar. Arturo, al principio, parecía el príncipe azul. Sus promesas de seguridad y comodidad la cegaron temporalmente. Era encantador, educado, siempre con una sonrisa impecable y gestos calculados. Pero con el tiempo, el hombre detrás de la máscara se reveló. Él no la amaba, eso quedó claro poco después del matrimonio. La trataba como un adorno, una pieza más de su colección de conquistas. Todo cambió de manera drástica con el nacimiento de Valeria, su hija, hace 6 años. Al sostener a Valeria en sus brazos por primera vez, Rebeca sintió su corazón lleno de un amor que nunca antes había experimentado. En ese momento, esperaba que Arturo también cambiara, que pudiera conectarse con su hija y, tal vez, con ella nuevamente. Pero la realidad fue cruel. Arturo se distanció aún más. Se volvió frío, casi mecánico, y su ausencia como padre y esposo era evidente. La fachada del matrimonio feliz desapareció, y Rebeca, poco a poco, comenzó a darse cuenta de que su vida se reducía a apariencias. Arturo empezó a llegar cada vez más tarde a casa, y cuando estaba presente, apenas hablaba con Rebeca o con Valeria. Su comportamiento indiferente pronto evolucionó en infidelidades descaradas. No se molestaba en ocultar sus aventuras con otras mujeres, salía con frecuencia a eventos sociales sin Rebeca y regresaba a casa al final de la noche con el olor de un perfume ajeno. Las excusas baratas que él inventaba ya no le importaban. Rebeca, sin embargo, aún intentaba, al menos por Valeria, mantener la imagen de una esposa dedicada. Esa noche, mientras Valeria dormía en el cuarto contiguo, Rebeca intentaba entender cómo había llegado hasta allí. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Tienes que ser fuerte, Rebeca. Este matrimonio es bueno para ti. Arturo es un buen partido». Pero esas palabras ya no significaban nada. Todo lo que quedaba era el vacío, la soledad y la responsabilidad de criar a Valeria prácticamente sola. Rebeca sabía que su madre nunca entendería el peso emocional que ella cargaba, ni tampoco don Ignacio, que siempre se preocupaba más por los beneficios que el matrimonio había traído a los negocios. Lo peor de todo era el desprecio de Arturo. Ni siquiera se molestaba en ocultar sus infidelidades. En los primeros años, Rebeca aún intentaba confrontarlo, suplicar explicaciones, pero lo único que recibía a cambio era silencio o palabras crueles que aplastaban cualquier esperanza de reconciliación. Arturo había dejado claro que, para él, Rebeca no era más que una obligación, algo que sus padres habían organizado para consolidar sus negocios. Ella sentía el peso de esa traición emocional todos los días. Rebeca observaba las luces de la ciudad, tratando de encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que envolvía su vida. Valeria era lo único que la mantenía en pie, su razón para seguir intentando. La niña era pura energía, risueña e inocente, aún ajena a las tensiones entre sus padres. Para Rebeca, protegerla de esa realidad era su mayor prioridad. Valeria no podía crecer sintiendo el mismo desprecio que Arturo mostraba hacia ella y su madre. Se levantó de la cama, cerró la cortina y caminó hacia el cuarto de Valeria. La niña dormía profundamente, con sus rizos rubios esparcidos sobre la almohada. Rebeca acarició el rostro de su hija,
sintiendo el calor suave de la piel infantil, y sonrió, aunque su corazón estuviera apretado. Era por Valeria que soportaba todo. Valeria era el futuro que no quería que se destruyera por las malas decisiones del pasado. Pero, a medida que pasaban los años, Rebeca se preguntaba cuánto más podría sostener esa fachada. Arturo estaba cada vez más ausente, y cuando estaba en casa, el ambiente se volvía insoportable. Rebeca sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Se sentía atrapada en una red de obligaciones, expectativas y decepciones que la asfixiaban. Esa noche, al apagar las luces y acostarse junto a su hija, Rebeca se dio cuenta de que algo estaba a punto de cambiar. El matrimonio, que alguna vez se vio como una bendición, estaba en ruinas. Y por más que lo intentara, ya no podía ignorar la verdad. Arturo no volvería a ser el hombre que fingió ser al principio, y ella no podía seguir viviendo esa mentira. El peso de esta realización la hizo perder el sueño, pero también encendió una chispa en su pecho, algo que no sentía desde hacía años. Una fuerza silenciosa comenzaba a surgir dentro de ella, lista para tomar el control de su propia vida. Los meses siguientes fueron una caída aún más rápida hacia el abismo en la relación entre Rebeca y Arturo. Si antes él al menos intentaba mantener las apariencias, ahora ni eso le importaba. Arturo pasaba semanas fuera de casa, alegando viajes de negocios y reuniones interminables. La verdad, sin embargo, era que estaba cada vez más involucrado en sus infidelidades, sin ningún respeto o consideración por su esposa e hija. Rebeca, por su parte, ya no lo cuestionaba. La relación entre ellos estaba completamente desgastada, como una cuerda a punto de romperse. Con cada ausencia prolongada, Rebeca se veía obligada a asumir todas las responsabilidades de cuidar a Valeria sola, sin ningún apoyo. Lo que alguna vez fue una familia, ahora no era más que fragmentos de un sueño destrozado. Arturo, antes un empresario exitoso y admirado, comenzó a hundirse también en el ámbito profesional. Decisiones imprudentes, gastos excesivos en fiestas y mujeres y una mala administración afectaron directamente sus negocios. Rebeca sabía desde lejos que algo andaba mal, pero Arturo jamás hablaría de ello con ella. Orgulloso y arrogante, no admitía fallos, y cualquier sugerencia de ayuda o consejo de Rebeca era respondida con desprecio. Fue una tarde de domingo, mientras Rebeca observaba a Valeria jugar en el jardín, que Arturo llegó a casa inesperadamente. Su rostro estaba serio y no ofreció ningún saludo. En lugar de eso, fue directo a la oficina y se encerró allí por horas. Rebeca, acostumbrada a sus ausencias, encontró extraño ese regreso repentino, pero optó por no cuestionarlo de inmediato. Sin embargo, durante la cena, Arturo rompió el silencio de manera abrupta. «Voy a vender la casa», dijo, sin ninguna emoción en la voz. Rebeca dejó caer el tenedor, incrédula. La casa donde vivían era el símbolo de la riqueza que siempre habían ostentado. El hogar donde ella intentaba, en vano, construir una familia. La noticia la tomó por sorpresa. «¿Cómo que vendiendo la casa? ¿A dónde vamos a ir?», Rebeca preguntó, tratando de entender la lógica detrás de esa decisión repentina. Arturo suspiró, impaciente, y respondió con frialdad. «Compré una propiedad en las montañas de Sierra Negra. Es más alejada, más tranquila. Será mejor para Valeria. Allá tendrán espacio para vivir en paz». Rebeca sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir Arturo realmente con eso? Hablaba como si ya no fuera parte de la familia, como si hubiera tomado una decisión sin siquiera consultarla. ¿Quieres alejarnos de la ciudad? Arturo, esto es una locura. Sierra Negra es un lugar aislado. ¿Y qué estás planeando? ¿Te vas a quedar allá con nosotras? Arturo la miró con desdén, levantándose de la mesa. Eso no es tu problema, Rebeca. La casa ya está comprada. En 2 días se van para allá. Prepárense. Rebeca se quedó paralizada. Sabía que Arturo era controlador, pero nunca pensó que pudiera ser tan cruel. Forzarlas a mudarse a un lugar apartado, sin recursos ni apoyo,
era la última prueba de que solo las veía como una carga. Valeria seguía ajena a la conversación, concentrada en su comida, pero Rebeca sentía el desespero crecer dentro de ella. Arturo estaba planeando abandonarlas. En los días siguientes, la mudanza ocurrió de manera rápida y brutal. Arturo apenas aparecía en la casa, enviando solo un equipo de mudanza para recoger algunos muebles y pertenencias. Rebeca se vio obligada a hacer las maletas y preparar a Valeria para un futuro incierto. Mientras caminaba por la casa, mirando las paredes que un día intentó decorar con cariño, todo parecía desmoronarse a su alrededor. Cuando finalmente llegaron a Sierra Negra, lo que Rebeca vio fue aún peor de lo que imaginaba. La propiedad que Arturo había comprado era una casa decadente, en ruinas. El techo estaba parcialmente destruido, las ventanas rotas y el interior era oscuro y húmedo. No había señales de vida por kilómetros, solo el sonido del viento cortante de las montañas y la sensación de aislamiento absoluto. Bienvenidas a su nuevo hogar, fue todo lo que Arturo dijo antes de dejarlas allí. Se subió al auto y se fue sin mirar atrás. Rebeca se quedó inmóvil por unos instantes, con Valeria agarrada de su mano. La niña miraba la casa con curiosidad, sin entender la gravedad de la situación. Para ella, todo aquello aún parecía una aventura. Pero para Rebeca, ese era el momento más bajo de su vida. Había sido abandonada, arrojada a un lugar que parecía un escenario de pesadilla. El silencio se apoderó del ambiente mientras Rebeca trataba de controlar la ola de pánico que amenazaba con consumirla. Ya no tenía a nadie. Todo lo que le quedaba era Valeria, y la única certeza que tenía era que necesitaría encontrar fuerzas dentro de sí misma para sobrevivir a esa nueva realidad. El viento soplaba fuerte en las montañas de Sierra Negra, y la pequeña casa en ruinas crujía bajo la presión. Rebeca miraba a su alrededor, absorbiendo la realidad que ahora formaba parte de su vida. La casa estaba en condiciones deplorables. El techo tenía goteras, las ventanas estaban rotas y los pocos muebles que Arturo había proporcionado parecían viejos y polvorientos. El silencio de las montañas era opresivo, un recordatorio constante de lo aisladas que estaban. Valeria, todavía ajena a la gravedad de la situación, corrió por la sala principal, explorando con curiosidad cada rincón. Para una niña de 6 años, cualquier lugar nuevo era una aventura. Rebeca, sin embargo, sentía un nudo en el pecho cada vez que miraba a su hija. Valeria merecía más. Merecía una casa de verdad, estabilidad, una infancia sin preocupaciones. Rebeca sabía que, por más que intentara, no podría ofrecerle todo eso a Valeria allí. Con un suspiro, se puso las manos en la cintura y se obligó a actuar. No había tiempo para lamentarse. Ni siquiera sabía cuándo o si Arturo volvería. Lo primero que tenía que hacer era intentar hacer el lugar mínimamente habitable. Había algunas herramientas abandonadas en lo que parecía ser un viejo depósito en el fondo de la casa. Rebeca reunió lo que pudo: martillo, clavos y tablas de madera desgastadas. Era suficiente para, al menos, cerrar las ventanas rotas y evitar que el viento frío entrara. Mientras trabajaba, sus pensamientos corrían sueltos. ¿Cómo pudo Arturo hacerles eso? Abandonarlas sin recursos en un lugar como ese. No había mostrado ningún remordimiento, ninguna emoción. Rebeca sabía que él había cambiado con los años, pero no esperaba algo tan cruel. La sensación de traición era aplastante, pero, por Valeria, tenía que seguir adelante. Horas después, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, Rebeca finalmente terminó de tapar las ventanas. No era lo ideal, pero al menos el viento ya no entraba con tanta fuerza en la casa. Exhausta, se sentó en el suelo de la sala, observando a Valeria jugar con los pocos juguetes que habían traído. Su estómago rugía de hambre y sabía que necesitaría buscar algún tipo de alimento en el pueblo más cercano. El problema era que no tenía idea de dónde estaba el pueblo. Fue en ese momento que escuchó un leve golpe en la puerta. Sorprendida, Rebeca se levantó y caminó hasta la entrada. Al abrir, se encontró con una señora mayor,
vestida con un abrigo de lana desgastado y una sonrisa amable en el rostro. «Buenas tardes, mi querida», dijo la mujer, con una voz suave y acogedora. «Mi nombre es Guadalupe. Vivo en la casa del valle de al lado. Supe que había gente nueva por aquí y vine a ver si necesitaban algo». Rebeca se quedó momentáneamente sin palabras. La presencia de esa mujer parecía un alivio en medio de la tormenta que su vida se había vuelto. «Mucho gusto, soy Rebeca», respondió, tratando de sonreír, aunque el cansancio era evidente en su rostro. «Y esta es mi hija, Valeria». Doña Guadalupe miró a Valeria con ternura. «Una niña linda. Seguro que le encanta jugar, ¿verdad?». Valeria sonrió tímidamente y volvió a sus juguetes. Guadalupe miró a su alrededor, observando la condición de la casa, pero no dijo nada al respecto. En cambio, sacó una cesta que llevaba consigo. «Traje un poco de pan y queso. Sé que apenas llegan y las cosas pueden ser difíciles al principio». Ese gesto simple hizo que los ojos de Rebeca se llenaran de lágrimas. No sabía cómo agradecerle. «Muchas gracias, doña Guadalupe. No sé qué haría sin su ayuda. Estamos un poco perdidas aquí». La anciana sonrió de nuevo, esta vez con un brillo de comprensión en los ojos. «No te preocupes, querida. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Lo importante es seguir adelante, no importa cuán duro sea el camino. Si necesitas ayuda, yo siempre estoy cerca». Rebeca sintió una oleada de alivio y gratitud. Doña Guadalupe era como un rayo de esperanza en medio de esa pesadilla. Mientras la mujer se despedía y comenzaba a caminar de regreso a su casa, Rebeca se quedó en la puerta, observándola desaparecer entre los árboles que rodeaban el valle. Esa noche, con el pan y el queso que doña Guadalupe había traído, Rebeca y Valeria cenaron juntas en el suelo de la sala. Valeria, emocionada, hablaba sobre cómo quería explorar el nuevo lugar, ver los arroyos y los árboles altos de las montañas. Para ella, todo eso aún era una gran aventura. Rebeca, por su parte, luchaba por mantener la esperanza. Quizás, solo quizás, ese lugar podría convertirse en un hogar temporal, hasta que lograra encontrar una manera de escapar. Mientras Valeria dormía, Rebeca se recostó a su lado, escuchando el sonido del viento afuera y reflexionando sobre el futuro. Sabía que dependería solo de sí misma para sobrevivir y cuidar de su hija. Arturo no volvería para ayudarlas. Se había convertido en un extraño, alguien incapaz de sentir empatía. Y por más difícil que fuera, Rebeca necesitaba encontrar fuerzas dentro de sí para continuar. Con los ojos cerrados y el cuerpo agotado, murmuró para sí misma, casi como una oración: «Lo lograré. Por mí y por Valeria. Vamos a superar esto». Los días en Sierra Negra eran largos y silenciosos. Rebeca pronto se dio cuenta de que el aislamiento no era su mayor problema, sino la necesidad de reconstruir su vida desde cero. Ella y Valeria no podían depender únicamente de la caridad de doña Guadalupe. Necesitaban más que pan y queso para sobrevivir, y Rebeca sabía que debía encontrar una manera de mantener a su hija. Desde la primera visita, doña Guadalupe se mostró una vecina generosa y servicial. Frecuentemente aparecía con frutas frescas, verduras de su huerta y consejos que ayudaban a Rebeca a adaptarse al nuevo entorno. La anciana vivía sola desde hacía muchos años y conocía bien los desafíos de vivir en una región tan remota. «No es fácil al principio, pero verás, querida, pronto encontrarás tu camino», le dijo una vez, mientras ayudaba a Rebeca a remendar el techo de la casa. Aún así, Rebeca sentía la presión de hacer más. Valeria necesitaba una vida estable y la simple supervivencia no era suficiente. Tenía que asegurar el futuro de su hija y para eso necesitaría un trabajo. Fue entonces que, en una de las muchas conversaciones con doña Guadalupe, Rebeca descubrió la oportunidad que podría cambiarlo todo. «Escuché que están buscando a alguien para trabajar como cartero en el pueblo», comentó doña Guadalupe mientras tomaban té juntas en la cocina polvorienta de la pequeña casa. «Es un trabajo que requiere caminar mucho, pero el pago no está mal. Además, conocerás a la gente del pueblo, si quién sabe, eso podría abrir nuevas puertas». Rebeca pensó en la idea durante días.
Trabajar como cartero no era algo que alguna vez hubiera imaginado para sí misma. Proveniente de una vida de lujo y comodidad, la idea de caminar largas distancias para entregar correspondencias le parecía un giro surrealista en su vida. Sin embargo, no había muchas opciones, y sabía que necesitaba hacer sacrificios por Valeria. Decidida, Rebeca fue al pueblo y se postuló para el trabajo. El jefe de la estación de correos, un hombre de mediana edad llamado Ernesto, se sorprendió al ver a una mujer bien vestida y claramente fuera de lugar pidiendo un puesto tan modesto. ¿Está segura de esto, señora?, preguntó, levantando las cejas. El trabajo no es fácil. Hay que caminar mucho. Haga sol o lluvia. Estoy segura, respondió Rebeca con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Necesito este trabajo. Sin muchas preguntas adicionales, Ernesto aceptó y Rebeca pronto comenzó su nueva rutina. Todas las mañanas dejaba a Valeria al cuidado de doña Guadalupe y partía para hacer sus entregas. El pueblo era pequeño y las casas estaban separadas por kilómetros de distancia. Las caminatas eran largas y agotadoras, pero Rebeca se obligaba a seguir adelante. Con cada carta entregada, sentía que estaba un paso más cerca de asegurar un futuro para su hija. Los habitantes del pueblo, aunque desconfiados al principio, empezaron a aceptar la presencia de Rebeca. Siempre sonreía, incluso cuando el cansancio la dominaba. Con el tiempo, llegó a ser vista como parte de la comunidad, y sus visitas semanales eran esperadas por muchos. Algunos de los más ancianos, como doña Inés y el señor Roberto, incluso esperaban en la puerta para ofrecerle una taza de café cuando pasaba. Para Rebeca, esas pequeñas interacciones eran un alivio en medio de la agotadora rutina. Un día, mientras terminaba su última entrega, Rebeca vio a un hombre sentado frente a una casa modesta, mirando al horizonte. Era alto, con el rostro marcado por el tiempo y una expresión de dolor visible en sus ojos. Al acercarse, Rebeca notó que cojeaba levemente al levantarse para recibirla. «Buenos días», dijo ella, con una sonrisa, mientras le entregaba la correspondencia. «Mi nombre es Rebeca, soy la nueva cartera de la región». El hombre, que se presentó como Ricardo, le devolvió la sonrisa. «Gracias por la entrega, Rebeca. No suelo recibir muchas cartas, pero siempre es bueno ver una cara nueva por aquí». Notó que Ricardo usaba un bastón y caminaba con dificultad, pero, curiosamente, su postura erguida y confiada contrastaba con su andar vacilante. A lo largo de sus entregas, Rebeca descubrió más sobre Ricardo. Había sido un bailarín profesional, viajando por todo México y ganando fama por sus presentaciones. Sin embargo, un accidente grave durante una gira lo dejó con dolores crónicos en la espalda y lo obligó a abandonar los escenarios. Ahora vivía aislado en las montañas, tratando de lidiar con el dolor físico y la frustración de haber perdido su pasión. «A veces, la vida nos quita lo que más amamos», dijo Ricardo en una de sus conversaciones mientras miraba al horizonte. «Pero creo que la clave es encontrar algo nuevo que nos mantenga en pie». Sus palabras resonaron profundamente en Rebeca, quien comenzaba a verlo como algo más que un simple habitante solitario. La amistad entre los dos creció de manera natural. Ricardo comenzó a esperar las visitas semanales de Rebeca, y poco a poco, ella empezó a compartir más sobre su propia vida, sus dificultades, el abandono de Arturo y la lucha por reconstruir algo para Valeria. Ricardo la escuchaba con atención y, a cambio, compartía historias de su vida en los escenarios, de cómo la danza había sido la gran pasión de su existencia. Fue una tarde soleada, mientras hablaban sobre música y arte, que Ricardo sugirió algo que cambiaría todo. «¿Has pensado en volver a bailar, Rebeca?», le preguntó, con una sonrisa en el rostro. «Veo en tus ojos que hay algo que aún está dormido, esperando ser redescubierto». Rebeca se sorprendió con la pregunta, pero algo dentro de ella se encendió. Tal vez, después de todo, aún quedaba espacio para la danza en su vida. Rebeca no podía quitarse las palabras de Ricardo de la cabeza. La invitación a volver a bailar, algo que no hacía desde hacía años, despertó en ella un deseo que había estado dormido por mucho tiempo. La danza,
antes impuesta por sus padres, había sido una forma de escape y expresión durante su juventud. Sin embargo, después de casarse con Arturo, esa parte de su vida fue siendo suprimida. Ahora, la idea de volver a los escenarios, aunque fuera de manera modesta, le parecía tanto aterradora como emocionante. Esa mañana, mientras se preparaba para otro día de entregas, Rebeca se sorprendió mirándose al espejo con una nueva mirada. Había algo diferente en ella, una chispa de vida que no veía desde hacía mucho. Con el cabello recogido en un moño simple y la mochila llena de cartas, sintió una energía renovada mientras salía por la puerta. Sabía que tenía que seguir adelante, no solo por Valeria, sino también por ella misma. El trabajo de cartero seguía siendo un reto físico, pero Rebeca comenzaba a sentirse más fuerte cada día. Sus pasos por las calles del pueblo eran firmes, y el contacto con la gente hacía que el trabajo fuera menos solitario. Mientras caminaba, sus pensamientos siempre volvían a la posibilidad de bailar de nuevo. Tal vez no sería algo grandioso, pero quién sabe, pequeños pasos podrían llevarla de vuelta a lo que alguna vez la hizo feliz. Esa tarde, Rebeca decidió pasar por la casa de Ricardo antes de regresar a casa. Él la recibió con una cálida sonrisa y una taza de té fresco. «Veo que sigues pensando en lo que te dije», comentó él, mientras ambos se acomodaban en el pequeño porche de la casa. «Sí, lo estoy», admitió Rebeca. «Pero no sé si soy capaz de volver a bailar. Ha pasado tanto tiempo, y mi vida ahora es tan diferente. Tengo responsabilidades, una hija. No sé en qué momento podría encontrar tiempo». Ricardo, siempre paciente, sonrió y asintió con la cabeza. «El tiempo es algo que encontramos cuando realmente queremos. El baile es parte de ti, Rebeca, lo puedo ver. Tal vez estuvo enterrado por muchos años, pero sigue ahí, esperando ser redescubierto». Las palabras de Ricardo resonaron en su mente en los días siguientes. Rebeca continuó con sus entregas, pero ahora con un propósito diferente. Empezó a observar los lugares que visitaba con otros ojos, buscando algo que pudiera servir como espacio para practicar. Fue durante una de sus caminatas que descubrió un viejo salón comunitario en el pueblo. El lugar estaba casi siempre vacío, usado solo para pequeños eventos esporádicos. Rebeca vio allí una oportunidad. Con el permiso de Ernesto, el jefe de la estación de correos, Rebeca comenzó a usar el salón por las tardes, cuando Valeria estaba con doña Guadalupe. Al principio, solo se movía lentamente, ensayando pasos básicos, tratando de reconectar con su cuerpo. El reflejo en el espejo desgastado le recordaba quién era, quién podría ser nuevamente. El baile no solo le devolvía recuerdos, sino también despertaba un sentido de libertad que Rebeca había olvidado. A medida que pasaban los días, sus movimientos comenzaron a ganar más confianza. Los pasos tímidos pronto dieron lugar a coreografías más elaboradas, y con cada sesión, Rebeca sentía que algo dentro de ella renacía. Ya no estaba bailando para complacer a sus padres o cumplir con expectativas, estaba bailando para ella misma. Valeria, siempre curiosa, empezó a acompañar a su madre en las tardes al salón. Sentada en una esquina, la niña observaba con ojos fascinados mientras Rebeca bailaba. «Mamá, bailas tan bonito», dijo Valeria un día, con una sonrisa llena de admiración. Rebeca sintió que su corazón se llenaba de calidez. Saber que su hija la veía de una forma tan positiva le daba aún más motivación para seguir adelante. Y no fue solo Valeria quien lo notó. Ricardo, que hacía lo posible por asistir a algunas de las sesiones de Rebeca, también veía la transformación ante sus ojos. «Estás brillando otra vez, Rebeca», comentó un día, mientras caminaban juntos después de una tarde de práctica. «Sabía que el baile seguía siendo parte de ti». Rebeca sonrió, sin saber exactamente qué responder. De alguna manera, Ricardo había sido la persona que despertó en ella ese deseo dormido. Y ahora, no quería detenerse. El baile se había convertido en su manera de reencontrarse, de recuperar a la mujer que existía antes de Arturo, antes de todo el sufrimiento y control que él ejercía sobre su vida. Pasaron las semanas, y el pequeño salón comunitario empezó a convertirse en un punto de encuentro para algunas pocas personas que pasaban por la zona.
Los habitantes del pueblo comenzaron a notar que algo especial estaba sucediendo allí. Rebeca, la mujer que un día llegó a Sierra Negra como una extraña, se estaba convirtiendo en un referente de fuerza y superación. Su pasión por el baile la ayudaba a levantarse, y lo que antes parecía un tímido reinicio, ahora cobraba fuerza y vida. Sin embargo, Rebeca sabía que su corazón estaba cambiando de otras maneras también. Ricardo era más que un amigo. Había sido la ancla que la ayudó a encontrar el equilibrio en medio de la tormenta de su vida, y con el tiempo se dio cuenta de que sentía por él algo más profundo. La cercanía entre los dos crecía, y Rebeca se sentía segura al lado de Ricardo, algo que no experimentaba desde hacía años. El baile no solo le devolvió su confianza, sino también la posibilidad de un nuevo amor. Ahora, mientras giraba por el salón, Rebeca sabía que estaba lista para enfrentar el futuro, ya fuera en los escenarios o en los brazos de quien la hacía sentirse viva nuevamente. El sol brillaba intensamente sobre las montañas de Sierra Negra esa tarde, y el salón comunitario estaba bañado por la suave luz que atravesaba las ventanas polvorientas. Rebeca estaba en el centro del salón, moviéndose con una ligereza que jamás pensó que pudiera recuperar. Cada paso, cada movimiento de sus brazos le devolvía una sensación de libertad y control que hacía mucho tiempo había desaparecido de su vida. Ricardo, sentado en una esquina del salón, la observaba en silencio. Él la había animado desde el principio, pero ahora, viendo a Rebeca bailar, sabía que la decisión de volver a los escenarios era completamente de ella. Ya no era solo una pasión dormida, sino una necesidad de reconectar con su esencia. El baile se había convertido en su refugio, una forma de escapar de la dura realidad y encontrar el equilibrio en medio del caos. «Estás bailando como nunca, Rebeca», dijo Ricardo, con una sonrisa sincera. «Cada vez que te veo, parece que estás más ligera, como si te estuvieras liberando de algo que te retenía». Rebeca dejó de bailar, respirando profundamente mientras se acercaba a Ricardo. Su corazón latía acelerado, pero no solo por el baile. Había algo más entre ellos, una conexión que ya no podía ignorar. Desde el principio, Ricardo había sido un apoyo constante, alguien que la ayudó a redescubrir partes de sí misma que había olvidado. No era como Arturo, que siempre la controlaba y la subestimaba. Ricardo veía en ella la fuerza y el talento que ella misma tardó tanto tiempo en reconocer. «Gracias por creer en mí», dijo Rebeca, con sinceridad en sus ojos. «No sé qué habría hecho sin ti». Ricardo la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Rebeca latiera más rápido. «No tienes que agradecerme, Rebeca. Todo lo que estás logrando ahora es fruto de tu propia determinación. Yo solo te di un pequeño empujón». Rebeca sonrió, pero la verdad era que el empujón de Ricardo había sido todo. Él había sido la primera persona en ver en ella algo más allá de la madre y la mujer abandonada. Y ahora estaba bailando de nuevo, no porque sus padres la obligaran, sino porque ella había elegido eso para sí misma. En los días siguientes, la rutina de Rebeca en el salón se volvió aún más intensa. Ya no solo estaba redescubriendo el baile por diversión. Poco a poco, su talento comenzó a llamar la atención de algunos habitantes de la región. Doña Guadalupe, siempre servicial, hablaba sobre cómo Rebeca bailaba maravillosamente, y pronto algunas personas comenzaron a llegar para verla bailar. Esas presentaciones improvisadas pronto se convirtieron en pequeños eventos locales. Rebeca, que al principio solo practicaba para sí misma, ahora se veía actuando frente a una pequeña audiencia. Valeria, siempre sentada en primera fila, aplaudía con entusiasmo cada movimiento. Ver a su hija tan orgullosa reavivaba aún más su pasión. Ricardo, por supuesto, siempre estaba ahí, observando con su sonrisa alentadora. La cercanía entre ellos crecía cada día. Había algo en los ojos de Ricardo que aceleraba el corazón de Rebeca, pero ella aún dudaba. Después de todo lo que había pasado con Arturo, se preguntaba si estaba lista para confiar en alguien de nuevo, para dejar entrar a alguien en su vida de manera tan íntima. Fue una tarde, después de una de sus presentaciones en el salón, cuando Ricardo finalmente decidió abrir su corazón. Caminaban juntos de vuelta a la casa de Rebeca,
mientras el sol se escondía lentamente detrás de las montañas, cuando él se detuvo y tomó su mano con suavidad. «Rebeca, sabes cuánto admiro tu fortaleza y tu valentía», comenzó con una voz suave. «Pero también siento que, más allá de eso, siento algo por ti que va más allá de la amistad». Rebeca lo miró sorprendida, aunque en el fondo sabía que ese momento llegaría. Su corazón latía más rápido y sintió una mezcla de miedo y expectativa. «Ricardo, yo sé que has pasado por muchas cosas y no te estoy pidiendo nada ahora», interrumpió Ricardo con una mirada comprensiva. «Solo quería que supieras cómo me siento y que, independientemente de lo que pase, siempre estaré a tu lado, como amigo o lo que necesites». Rebeca sonrió con lágrimas formándose en sus ojos. No esperaba escuchar eso, pero al mismo tiempo sabía que era sincero. Ricardo siempre había sido honesto con ella, y eso era algo que necesitaba, alguien en quien pudiera confiar. «Yo no sé si estoy lista para más», confesó con una voz suave, «pero te agradezco por ser tan honesto conmigo. Has sido un gran apoyo, Ricardo. No sé si hubiera llegado hasta aquí sin ti». Ricardo asintió, respetando el espacio de Rebeca. Continuaron caminando juntos, y el silencio entre ellos era cómodo, lleno de entendimiento y respeto. A medida que pasaban los días, Rebeca se permitió poco a poco bajar las barreras que había levantado a su alrededor. Ricardo seguía presente, sin presiones, sin exigir nada. Solo la apoyaba en su viaje de redescubrimiento, y a medida que Rebeca ganaba más confianza en el baile y en su nueva vida, también comenzó a abrir su corazón a la posibilidad de amar de nuevo. Las presentaciones en el salón comunitario se volvieron cada vez más frecuentes, y el talento de Rebeca empezó a difundirse por el pueblo y sus alrededores. La gente venía de lejos para ver sus actuaciones, admirada por su técnica y la emoción con la que bailaba. Estaba, de hecho, renaciendo. Y con ese renacimiento también vino la claridad de que Ricardo no era solo un amigo. Era alguien que la había ayudado a levantarse cuando todo parecía perdido. Ahora, Rebeca tenía que decidir si estaba lista para permitir que ese amor floreciera. Los días pasaban, y la rutina de Rebeca con las presentaciones de danza en el pueblo la envolvía cada vez más. Sentía que su vida finalmente estaba tomando un rumbo positivo, algo que parecía imposible cuando fue abandonada por Arturo en Sierra Negra. Cada vez más personas acudían a ver sus actuaciones en el salón comunitario, y eso le daba una sensación de realización que no había sentido en mucho tiempo. Pero, por más que su carrera como bailarina estuviera ganando fuerza, había otra cuestión ocupando su mente. Ricardo. Él seguía a su lado, siempre discreto, siempre apoyador. Pero la declaración que había hecho semanas antes seguía resonando en la mente de Rebeca. Sabía que el sentimiento era recíproco. Había algo en Ricardo que la hacía sentirse segura, algo que nunca tuvo con Arturo. Sin embargo, el miedo a volver a salir lastimada le impedía entregarse por completo. Mientras observaba a Valeria jugar afuera de la casa, Rebeca reflexionaba sobre la vida que había construido. Había superado la traición, la humillación, y ahora estaba ante una nueva oportunidad. No era solo el baile lo que la hacía sentir viva de nuevo. Ricardo se había convertido en una parte fundamental de su vida, y sabía que ya no podía ignorar lo que sentía por él. Esa noche, después de una de sus presentaciones en el salón, Rebeca y Ricardo caminaban juntos de regreso a casa. El aire nocturno estaba fresco, y el cielo despejado revelaba un mar de estrellas. Había un silencio cómodo entre ellos, pero Rebeca sabía que era el momento de expresar lo que sentía. Ya no podía dejar ese sentimiento en el limbo. «Ricardo», comenzó ella, deteniéndose en medio del camino. Él se volvió hacia ella, con una mirada expectante, como si supiera que algo importante estaba por suceder. «He estado pensando mucho sobre lo que me dijiste hace unas semanas, sobre tus sentimientos hacia mí». Ricardo no dijo nada, pero sus ojos mostraban que estaba atento a cada palabra de ella. Rebeca suspiró, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Yo también siento algo por ti»,
algo que no esperaba sentir tan pronto, después de todo lo que ha pasado en mi vida. Has sido mi roca, mi apoyo en momentos en los que no sabía si podría seguir adelante, y por eso te estoy muy agradecida. Rebeca, no tienes que decir nada si no estás lista, dijo Ricardo con su habitual gentileza. Entiendo que las cosas son complicadas. No, Ricardo, respondió Rebeca, interrumpiéndolo suavemente. Estoy lista, solo que tengo miedo. Miedo de entregarme a esto y terminar lastimada de nuevo. Ya he perdido tanto. No sé si podría soportar perder más. Ricardo dio un paso hacia ella y, con delicadeza, tomó su mano. Rebeca, nunca haría nada para lastimarte. Te respeto tus decisiones y tu tiempo. Si lo que necesitas es paciencia, estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Pero debes saber que mis sentimientos por ti son sinceros y estaré aquí, a tu lado, sin importar lo que pase. Las palabras de Ricardo trajeron una paz inesperada al corazón de Rebeca. Ella lo miró, sintiendo una mezcla de emoción y alivio. Por primera vez en muchos años, se permitió creer que podía haber alguien en su vida que realmente se preocupara por ella de verdad, alguien que la veía como una persona y no como un objeto o una obligación. Sin pensarlo mucho, Rebeca dio un paso adelante y lo abrazó. Ricardo, sorprendido, le devolvió el abrazo con cariño. Ella sintió el calor de su cuerpo y, en ese momento, supo que estaba tomando la decisión correcta. Quiero intentarlo, Ricardo, susurró ella, con la cabeza apoyada en su pecho. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Ricardo sonrió, abrazándola con cuidado. Estoy aquí, Rebeca, siempre estaré. Después de ese momento, las cosas entre ellos comenzaron a cambiar. Aunque continuaban con la misma rutina, la cercanía emocional entre ambos se intensificó. Valeria, siempre observadora, pronto notó que algo había cambiado entre su madre y Ricardo. La niña parecía feliz de verlos juntos, como si finalmente hubiera encontrado la familia que tanto deseaba. Mientras Rebeca abrazaba esta nueva etapa de su vida personal, su carrera como bailarina también tomaba un rumbo inesperado. Una tarde, después de una de sus presentaciones en el salón, fue abordada por una mujer que estaba en el público. «Eres increíble», dijo la mujer con un brillo en los ojos. «Soy productora de una compañía de danza en Puebla y siempre estamos buscando talentos como el tuyo. ¿Has pensado en presentarte fuera de aquí?» Rebeca se quedó sorprendida. La idea de volver a los escenarios de verdad, en una ciudad más grande, parecía a la vez emocionante y aterradora. Puebla era una ciudad grande, y las oportunidades allí podían transformar por completo su vida. Sin embargo, eso significaría dejar Sierra Negra, algo para lo que Rebeca no estaba segura de estar lista. El pueblo se había convertido en un refugio, un lugar donde pudo redescubrirse y reconstruirse. «No sé, esto es demasiado para procesar», dijo Rebeca, un poco aturdida por la propuesta. «Necesito pensarlo». «Claro», respondió la mujer con una sonrisa gentil. «Lo entiendo, pero tu talento no puede ser desperdiciado. Tienes mucho que ofrecer y nos encantaría tenerte con nosotros. Te dejaré mi tarjeta y cuando estés lista, llámame». Rebeca guardó la tarjeta con cuidado, pero sabía que esa propuesta traería un nuevo dilema a su vida. La oportunidad de volver a los escenarios profesionales era tentadora, pero ¿qué significaría para ella, para Valeria y para Ricardo? ¿Estaba lista para dar un salto tan grande? Mientras volvía a casa esa noche, con la tarjeta de la productora en las manos, Rebeca sintió que su vida estaba una vez más ante un gran cambio. Ahora tendría que decidir entre quedarse en la comodidad de Sierra Negra o abrazar un nuevo futuro lleno de incertidumbres. La propuesta de la productora de Puebla no salía de la cabeza de Rebeca. Cada vez que miraba la tarjeta guardada en su bolsa, sentía una mezcla de euforia y preocupación. La oportunidad de volver a bailar en escenarios profesionales, algo que jamás había imaginado posible, ahora estaba a su alcance. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad de oro traía consigo una serie de dudas e inquietudes.
Puebla era una ciudad grande, y con la nueva propuesta vendrían viajes, tiempo lejos de Valeria y posiblemente un alejamiento de Sierra Negra, de Ricardo y de la nueva vida que Rebeca había construido con tanto esfuerzo. Cada vez que ensayaba en el pequeño salón comunitario, se preguntaba si estaba lista para dejar todo eso atrás. Las personas de la comunidad, que ahora la apoyaban y admiraban, eran parte de su nuevo comienzo. Sierra Negra le había proporcionado la paz y la estabilidad que tanto había buscado, incluso en medio de las dificultades. Una tarde, mientras ensayaba una vez más en el salón, Valeria entró corriendo, con el rostro iluminado por una sonrisa. «¿Mamá? ¿Vas a ser famosa?», preguntó con la inocencia típica de los niños. Rebeca sonrió, tomando a su hija en brazos y girándola en el aire. «No lo sé, mi amor», respondió Rebeca, con cariño. «Tal vez, pero lo más importante es que soy feliz de poder bailar de nuevo». Valeria la abrazó con fuerza, y Rebeca sintió un nudo en el corazón. La idea de dejar a su hija, aunque fuera por cortos periodos, la hacía dudar. Se había prometido a sí misma que siempre pondría a Valeria en primer lugar, y la posibilidad de una carrera en Puebla complicaba esa ecuación. Sin embargo, Ricardo, siempre observador, notó que algo era diferente. Después de una de sus presentaciones, la llamó para hablar. «Sé que estás pensando en la propuesta de la compañía de danza», dijo él con su voz tranquila y alentadora. «Y creo que deberías considerarla seriamente». Rebeca, sorprendida, lo miró. «No lo sé, Ricardo. Tengo miedo de cómo esto afectaría a Valeria y de dejar atrás todo lo que construí aquí». Ricardo asintió comprensivo. «Lo entiendo, Rebeca. Pero esta es una oportunidad que puede no volver a presentarse. Tienes un talento increíble y no debe limitarse solo a Sierra Negra. Sé que es difícil pensar en dejar este lugar, pero necesitas preguntarte qué es lo que realmente quieres para tu futuro». Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Rebeca en los días que siguieron. Tenía razón. Había una parte de ella que deseaba más, que quería ver hasta dónde podía llevarla su talento. Pero, al mismo tiempo, el miedo a repetir los errores del pasado la hacía dudar. Con Arturo, había seguido el camino trazado por otros, sin pensar en las consecuencias. Ahora, necesitaba asegurarse de que estaba tomando una decisión por sí misma, por sus sueños y su hija. Después de mucho reflexionar, Rebeca finalmente tomó una decisión. Llamó a la productora de Puebla y aceptó la propuesta. Sin embargo, había una condición. «Solo puedo aceptar si puedo llevar a mi hija conmigo», le dijo a la productora Manny con voz firme y decidida. «Valeria es mi prioridad y no quiero alejarme de ella». La productora, sorprendentemente, fue comprensiva. «Claro, entendemos tu situación. Haremos lo posible para acomodarte a ti y a tu hija. Será un gran honor tenerte con nosotros, Rebeca». Con el acuerdo cerrado, Rebeca sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que estaba a punto de embarcarse en una nueva etapa de su vida, pero esta vez todo sería diferente. Tenía el control y eso hacía toda la diferencia. En los días previos a su partida a Puebla, Rebeca sintió el apoyo de toda la comunidad de Sierra Negra. Doña Guadalupe, siempre presente, organizó una pequeña fiesta de despedida para ella en el salón comunitario, donde todos los habitantes del pueblo se reunieron para desearle buena suerte. «¡Sachos vas a brillar, querida!», dijo doña Guadalupe, con los ojos llenos de orgullo. «Siempre supimos que estabas destinada a algo grande». Valeria, con sus ojitos curiosos, miraba a todos con emoción. «¿Nos vamos a vivir a Puebla ahora, mamá?», preguntó, sin poder contener la emoción. Para ella, la mudanza era una aventura, y Rebeca sabía que, por más desafiante que fuera la transición, su hija estaría a su lado. Ricardo, sin embargo, se mantuvo más reservado durante la despedida. Sabía que Rebeca estaba tomando una decisión importante, y aunque le dolía verla partir, también sabía que era lo mejor para ella. Sin embargo, antes de que ella se fuera, la llevó al campo, donde solían caminar. «Sé que necesitas seguir tu camino», dijo él, mientras ambos observaban el atardecer. «Y estoy feliz por ti»,
de verdad. Pero quiero que sepas que, sin importar dónde estés, siempre estaré aquí. Si me necesitas, estaré a tu lado. Rebeca, emocionada, tomó la mano de Ricardo. También quiero que sepas que eres una parte fundamental de mi nuevo comienzo, Ricardo. No estaría aquí sin ti, y aunque me vaya a Puebla, eso no significa que te esté dejando atrás. Ricardo sonrió, pero había una melancolía en sus ojos. Lo sé, pero el mundo es grande, Rebeca. Y a veces, seguir adelante significa dejar algunas cosas atrás. En ese momento, Rebeca se dio cuenta de que, por más fuerte que fuera su conexión con Ricardo, los cambios que estaban por venir podrían, de hecho, separarlos. Sin embargo, también sabía que su viaje apenas comenzaba. Y esta vez, estaba decidida a seguir sus sueños, sin dejar que el miedo la paralizara. Finalmente, llegó el día de partir. Rebeca y Valeria subieron a un autobús rumbo a Puebla, dejando atrás las montañas de Sierra Negra y todo lo que habían construido allí. Mientras el autobús recorría las carreteras sinuosas, Rebeca miraba por la ventana, con el corazón dividido entre la nostalgia y la emoción por el futuro. Sabía que lo que le esperaba en Puebla sería desafiante, pero también estaba lista. Lista para abrazar su talento, su libertad y el nuevo capítulo de su vida que se desplegaba ante ella. Puebla era incluso más vibrante de lo que Rebeca había imaginado. Las calles amplias, los edificios coloridos y la energía de la ciudad hacían que todo pareciera una nueva aventura. Valeria, curiosa como siempre, estaba encantada con las luces y el constante movimiento de la ciudad. La nueva rutina era desafiante, pero Rebeca estaba decidida a hacer despegar su carrera, mientras mantenía a Valeria segura y feliz. En los primeros meses, Rebeca se dedicó intensamente a los ensayos con la compañía de danza. Era un ambiente completamente diferente al salón comunitario de Sierra Negra. Los bailarines estaban altamente entrenados y las coreografías exigían una concentración y técnica que Rebeca no había usado en mucho tiempo. Sin embargo, destacó rápidamente. Su pasión por la danza, combinada con la experiencia de superación que traía consigo, hizo que su presencia en el escenario llamara la atención. Valeria iba a la escuela durante el día y por las noches, cuando Rebeca no estaba ensayando, pasaban tiempo juntas explorando la ciudad y adaptándose a la nueva vida. Pero, a pesar de todo el éxito, había momentos en los que Rebeca extrañaba Sierra Negra, el silencio de las montañas y, sobre todo, a Ricardo. Fue en una noche de gala, organizada por la compañía de danza para celebrar el éxito de una de las nuevas presentaciones, cuando la vida de Rebeca dio un giro inesperado. El evento se llevaba a cabo en un lujoso restaurante en la Ciudad de México, donde la compañía había viajado para una temporada de espectáculos. El restaurante estaba lleno de artistas, productores y empresarios, todos ansiosos por felicitar a los talentos en ascenso. Rebeca, ahora una de las bailarinas principales, estaba deslumbrante con un vestido largo, su confianza renovada y brillante. Ricardo, con quien mantenía contacto ocasional por cartas y llamadas telefónicas, había sido una presencia constante en sus pensamientos. Pero la distancia entre ellos y la intensidad de su nueva vida dificultaban cualquier plan de reencuentro. Rebeca todavía luchaba con sus sentimientos, tratando de equilibrar su crecimiento profesional con las emociones confusas que la relación con Ricardo despertaba. Sin embargo, esa noche, mientras se preparaba para brindar por el éxito con sus compañeros, Rebeca vio algo que la hizo congelarse en medio del salón. Entre los meseros que circulaban con bandejas plateadas, un rostro familiar llamó su atención. Sus ojos se entrecerraron, tratando de asegurarse de que no estaba equivocada. Era Arturo, el hombre que alguna vez fue el poderoso empresario, el esposo distante que la abandonó en Sierra Negra. Ahora vestía el uniforme de mesero y servía bebidas a los invitados. Estaba más delgado, con las facciones cansadas y marcadas por el tiempo, y los hombros encorvados de una manera que Rebeca nunca había visto antes. Ya no era el hombre arrogante y controlador que la despreciaba. Estaba irreconocible. Rebeca sintió una ola de emociones recorrer su cuerpo. Por un momento, todo lo que había pasado junto a Arturo volvió a su mente. Las traiciones, la humillación
el abandono, pero que si al mismo tiempo algo dentro de ella se calmó. El hombre que la había destruido ahora estaba frente a ella, reducido a una posición que nunca hubiera imaginado para sí mismo. Arturo, por su parte, parecía no haber notado la presencia de Rebeca, ocupado sirviendo a los invitados con discreción. Sin embargo, ella sabía que, tarde o temprano, sus ojos se encontrarían y él la vería. Y cuando ese momento llegó, fue como si el tiempo se detuviera. Arturo la miró y por un instante sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. No dijo nada. Simplemente se quedó parado, sin reacción, con una bandeja en la mano, completamente sin palabras. Rebeca, por otro lado, sintió una calma que no esperaba. Ya no había enojo, dolor ni resentimiento. El Arturo que estaba frente a ella era un hombre roto, alguien que había cosechado las consecuencias de sus propias acciones. Ella, sin embargo, se había reconstruido, había transformado su vida y ahora estaba más fuerte que nunca. En ese instante, supo que no necesitaba venganza. Su éxito y su felicidad eran la mejor respuesta que podía darle. Se acercó lentamente, sin prisa, y se detuvo frente a Arturo. «Buenas noches, Arturo», dijo, su voz firme, pero sin ningún rencor. Arturo, por su parte, parecía incapaz de hablar. Sus labios temblaron y bajó la mirada, como si la vergüenza lo hubiera consumido por completo. Rebeca. Apenas pudo pronunciar su nombre. «Yo no sé qué decir». «No necesitas decir nada», respondió Rebeca sin vacilar. «La vida ya lo dijo todo por ti». Sacó un billete de su bolso y lo colocó en la bandeja que él sostenía, dejando una propina generosa. Era un gesto simbólico, un cierre para todo lo que habían vivido. Rebeca no necesitaba explicaciones ni disculpas. Había superado ese capítulo de su vida y nada de lo que Arturo dijera podría cambiar eso. Con una última mirada, Rebeca se alejó y volvió a su mesa, donde sus compañeros la esperaban para continuar la celebración. Arturo, aún aturdido, se quedó parado por unos momentos antes de retomar su trabajo, pero ahora con una nueva comprensión de la vida que él mismo había destruido. Más tarde esa noche, mientras Rebeca regresaba al hotel, sintió un alivio que no sabía que necesitaba. Finalmente, se había liberado de Arturo y el encuentro inesperado, en lugar de reabrir heridas, le trajo un cierre que jamás imaginó posible. Al mirar al cielo estrellado de la Ciudad de México, supo que, independientemente de lo que el futuro trajera, estaba en paz consigo misma. Y pues con eso, Rebeca finalmente se permitió pensar en lo que realmente quería para el futuro. Sus sentimientos por Ricardo, las oportunidades en su carrera y el deseo de ofrecerle a Valeria una vida segura y feliz estaban todos entrelazados. Pero en ese momento sabía que podía tomar sus decisiones con claridad, porque el peso del pasado había quedado, finalmente, atrás. La noche del reencuentro con Arturo dejó a Rebeca con una sensación de cierre, algo que nunca pensó que podría alcanzar. Sin embargo, mientras ella seguía adelante con su vida y su carrera, Arturo, por otro lado, se sumía en un pozo de arrepentimiento y desesperación. Después de esa noche en el restaurante, Arturo volvió a su casa, un pequeño departamento que apenas recordaba el lujo en el que solía vivir. El espacio era reducido, sin la grandiosidad que alguna vez había disfrutado. Su vida de empresario poderoso e influyente había terminado hacía años, cuando sus decisiones impulsivas y su arrogancia lo llevaron a la ruina. Ahora, él se encontraba como mesero en eventos de alta sociedad, sirviendo a aquellos que alguna vez lo admiraban. La imagen de Rebeca, radiante y segura de sí misma, no salía de su mente. Ella estaba diferente, pero al mismo tiempo era la misma mujer que él había despreciado y abandonado. Arturo sabía que su matrimonio con Rebeca nunca había estado basado en el amor verdadero. Para él, ella siempre había sido una pieza en un juego de conveniencia, una forma de consolidar su posición en la sociedad y en sus negocios. Sin embargo, al verla esa noche, se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de lo que había perdido. No solo había perdido a su esposa, sino también la oportunidad de construir algo real. Su codicia, sus traiciones
Y finalmente, el abandono habían sido elecciones que tomó sin pensar en las consecuencias. Ahora, esas consecuencias estaban más claras que nunca. La mujer que él había dejado atrás se había transformado. Rebeca era ahora una bailarina de renombre, admirada y respetada, mientras él estaba atrapado en una vida mediocre y sin propósito. Arturo se sentó en la mesa de su cocina, mirando el vaso de agua frente a él. Sus manos temblorosas delataban el estado de su espíritu. Durante años, había vivido con la convicción de que sus decisiones habían sido correctas, de que su búsqueda de poder y placer estaba justificada. Pero ahora, solo y olvidado, ya no podía engañarse más. Recuerdos de su pasado comenzaron a resurgir en su mente. Los días de lujo y fiestas, los viajes, las mujeres. Él había sido el centro de atención, el hombre que todos querían conocer. Pero al involucrarse en esquemas financieros arriesgados y traiciones constantes, todo se vino abajo. Los negocios quebraron, los amigos lo abandonaron, y los pocos que quedaban eran solo sombras de lo que solía tener. La caída fue rápida y dolorosa, pero Arturo siempre evitó enfrentarse a su realidad. Ahora, ya no había forma de escapar. Rebeca, por otro lado, había seguido adelante. Ya no lo necesitaba, y eso lo golpeó con fuerza. Durante años, Arturo había creído que siempre tendría algún control sobre su vida, que ella nunca podría escapar de la sombra que él había arrojado sobre ella. Pero al verla en ese restaurante, dándose cuenta del éxito y la paz que había alcanzado, Arturo supo que su tiempo había terminado. Pensó en Valeria, su hija, que ahora debía tener unos 7 u 8 años. Arturo nunca fue un padre presente. Valeria, para él, siempre había sido solo una extensión de la responsabilidad que no estaba dispuesto a asumir. Al abandonarlas en Sierra Negra, cortó cualquier lazo que pudiera haber tenido con su hija. En ese momento, eso parecía irrelevante, pero ahora, sentado en la soledad de su apartamento, sentía el peso de su ausencia. Arturo suspiró, agarrando con fuerza el vaso. Había perdido todo, el poder, el dinero, la familia. Y en ese momento, por primera vez en años, comenzó a reflexionar sobre lo que podría haber sido diferente. Si hubiera elegido otro camino, si hubiera valorado a Rebeca y a Valeria, tal vez su vida no se habría convertido en este vacío de arrepentimiento. Intentó ahogar esos pensamientos como hacía siempre que la culpa surgía. Pero ahora era diferente. Ahora había visto lo que pudo haber sido, y eso lo atormentaba. Los días que siguieron al encuentro con Rebeca fueron aún más solitarios para Arturo. Empezó a observar con más atención a los clientes del restaurante, muchos de ellos empresarios y familias felices. Cada sonrisa, cada conversación entre parejas o entre padres e hijos era un recordatorio cruel de lo que había perdido. La sensación de fracaso lo perseguía en todo momento. Arturo evitaba mirarse al espejo. No quería ver al hombre en el que se había convertido. El reflejo mostraba un rostro envejecido, con marcas de cansancio y desesperación. Las arrugas profundas en su frente y las ojeras delataban noches mal dormidas y preocupaciones que no lo dejaban en paz. Sabía que no podía volver atrás, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de intentarlo. Pensó en buscar a Rebeca, pedirle perdón, tal vez intentar una reconciliación con Valeria, pero la idea pronto se desvaneció. Sabía que no había lugar para él en sus vidas. Rebeca estaba en otro nivel, y Valeria probablemente ni siquiera se acordaba de quién era él. Con el pasar de los días, Arturo comenzó a entender que, para seguir adelante, o al menos intentar sobrevivir al peso de su pasado, necesitaba aceptar sus decisiones. Tenía que enfrentar la verdad de que su destino había sido moldeado por su arrogancia y egoísmo. Una noche, después de terminar un largo turno en el restaurante, Arturo caminó por las calles de la Ciudad de México, ahora oscuras y silenciosas. El viento frío de la noche golpeaba su rostro y se sentía vacío. No sabía hacia dónde lo llevaría su vida a partir de ahí, pero, por primera vez, admitió ante sí mismo que todo lo que había pasado fue fruto de sus propias decisiones. Al mirar al cielo oscuro, Arturo murmuró, para nadie en particular: «Perdón, Rebeca,
Perdón, Valeria. Sabía que nunca tendría la oportunidad de recuperar lo que había perdido, pero al menos esperaba que esa disculpa, aunque silenciosa, pudiera aliviar parte de la carga que llevaba. Tras el inesperado reencuentro con Arturo, Rebeca sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Saber que el hombre que alguna vez controló su vida ahora estaba tan distante de su realidad fue liberador. Ya no tenía que preocuparse por el pasado, y el futuro parecía más prometedor que nunca. Sin embargo, había un último asunto que necesitaba enfrentar antes de seguir adelante por completo: su relación con Ricardo. Ricardo siempre había estado a su lado, y Rebeca sabía que él era una parte fundamental de su camino de reconstrucción. Sin embargo, con el éxito de su carrera creciendo rápidamente y nuevas oportunidades surgiendo, ella se preguntaba si aún había espacio para que su relación floreciera. El amor que sentía por él era sincero, pero la distancia y la nueva vida que estaba construyendo en Puebla ponían un obstáculo que Rebeca no sabía cómo superar. Ricardo, por otro lado, seguía siendo un pilar constante. Se hablaban con frecuencia, intercambiando cartas y llamadas. Él estaba orgulloso de todo lo que Rebeca había logrado, pero sabía que la vida de ella estaba tomando un rumbo que podría alejarlos aún más. Rebeca sentía lo mismo, y la indecisión sobre el futuro de su relación pesaba sobre ambos. Una noche, mientras se preparaba para otra presentación importante, Rebeca reflexionaba sobre todos los cambios en su vida en los últimos meses. Miró a Valeria, que jugaba alegremente en el camerino, y se dio cuenta de que su hija estaba feliz y segura. Puebla les ofrecía una vida más estable y llena de oportunidades, pero, al mismo tiempo, Rebeca sabía que algo aún estaba incompleto. Después de la presentación, mientras los aplausos resonaban en el teatro, Rebeca caminó hacia el backstage y encontró a Valeria esperándola, con una brillante sonrisa en el rostro. «Mamá, estuviste increíble», exclamó la niña, abrazando a Rebeca con entusiasmo. Rebeca sonrió y besó la cabeza de su hija. «Gracias, mi amor. Sabes que hago todo esto por ti, ¿verdad?», dijo ella, sintiendo el calor del cariño de Valeria. Sin embargo, mientras guardaba su vestuario y recogía sus pertenencias, Rebeca recibió una llamada que la hizo detenerse por un momento. Era Ricardo. Contestó el teléfono, sabiendo que era hora de enfrentar el tema que había evitado por tanto tiempo. «Rebeca», comenzó él, con su habitual voz tranquila. «Solo quería decirte que estoy muy orgulloso de todo lo que estás logrando. Sé que el éxito en Puebla es lo que siempre mereciste». Rebeca sonrió, pero había una tristeza en su corazón. Sabía que Ricardo intentaba mantener la conversación ligera, pero que había mucho más que necesitaba ser dicho. «Gracias, Ricardo. Pero sé que hay algo de lo que tenemos que hablar, ¿verdad?». Él hizo una pausa antes de responder. «Sí, Rebeca. Sé que tu vida ahora está en otro ritmo, en otro lugar. No quiero interrumpir lo que estás construyendo. Solo quiero que seas feliz, ya sea aquí, en Puebla, o donde quiera que te lleve tu carrera». Rebeca sintió una lágrima correr por su mejilla. Las palabras de Ricardo siempre eran amables, y ella sabía que él estaba dispuesto a dejar de lado sus sentimientos si eso significaba que ella seguiría prosperando. Pero Rebeca también sabía que no quería perder a alguien tan importante. «Ricardo, siento mucho que nos hayamos distanciado», dijo con la voz quebrada. «No sé qué nos depara el futuro, pero eres una parte esencial de mi vida. No quiero que esto termine». «Yo tampoco quiero», respondió Ricardo. «Pero sé que la distancia puede ser difícil. Y Rebeca, no quiero detenerte. No quiero que te sientas atada por mí. Todo lo que has logrado, lo mereces. Siempre estaré aquí, apoyándote». Rebeca sintió una mezcla de alivio y dolor. Sabía que la vida había cambiado drásticamente, pero también sabía que Ricardo representaba una parte de su corazón que no podía ignorar. Suspiró, intentando encontrar las palabras correctas. «No sé lo que traerá el futuro, Ricardo, pero quiero que sepas que, independientemente de la distancia, siempre serás especial para mí. Y, quién sabe, tal vez podamos encontrar una manera de hacer que esto funcione». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego Ricardo respondió con suavidad. «Eso espero, Rebeca.
Y, hasta entonces, quiero que sepas que siempre estaré aquí, esperando lo que sea que el futuro nos depare. Cuando la llamada terminó, Rebeca se quedó sentada en silencio, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Su carrera como bailarina estaba despegando y Valeria se estaba adaptando bien a su nueva vida en Puebla. Pero por más que la danza fuera una parte importante de su vida, sabía que el amor también era algo que no podía ignorar. Los días siguientes estuvieron llenos de ensayos y presentaciones, pero Rebeca no podía sacar a Ricardo de su mente. Sabía que su corazón estaba dividido entre la carrera que tanto amaba y el hombre que había sido su refugio en momentos de tormenta. Y, en el fondo, sabía que la decisión final sobre cómo seguir adelante tendría que tomarse pronto. Fue una mañana soleada, mientras Valeria jugaba en el parque, cuando Rebeca finalmente tomó su decisión. No sabía cómo sería el futuro, pero estaba dispuesta a intentar conciliar las dos cosas más importantes en su vida: su pasión por la danza y el amor que sentía por Ricardo. Decidió que, en lugar de dejar que la distancia los separara, intentaría encontrar una manera de hacer que la relación funcionara, incluso a la distancia. Esa misma tarde, Rebeca llamó a Ricardo. «He estado pensando mucho sobre nosotros», comenzó ella, con un tono decidido. «Yo no quiero perderte, Ricardo. Sé que mi carrera está tomando otro rumbo, pero creo que podemos hacer que funcione, si lo intentamos». Del otro lado de la línea, Ricardo sonrió. «Yo también creo en eso, Rebeca, y estoy dispuesto a intentarlo, si tú lo estás». Y así, con el corazón ligero y una nueva esperanza en el horizonte, Rebeca decidió que estaba lista para enfrentar el futuro, ya sea en los escenarios o en los brazos de quien amaba. El camino por delante seguía siendo incierto, pero sí por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba exactamente donde debía estar.